Back it up, yeah, I like the way you work it, no diggity. She's got class and style, street knowledge by the pound. Baby, never act wild, very low-key on the profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb, love is. Bueno, no son pocos los cuestionamientos que se han dado en Twitter, sobre todo, y después en mensajes privados en Facebook, acerca de la validez de los grupos de enfoque y del trabajo o de la efectividad del trabajo de los influencers. Y esto nosotros desde todo el programa que estamos haciendo nosotros en Facebook, en Twitter y en el blog, no es un programa de política, es un programa de comunicaciones. En estos momentos tocando y aprovechando el costado político para obtener mayores precisiones sobre el material comunicativo, que es lo que en definitiva nos interesa a nosotros. Pero bueno, el cuestionamiento es decir acerca de la validez. La validez está demostrado en todas las encuestadoras nacionales de que es un poroto, ¿no? Porotean mejor los viejos políticos, los veteranos políticos, el pulso de la cosa que un encuestador profesional. Es tan dinámico, tan cambiante, tan explosivo y tan efímero el punto de vista de un elector en esta sociedad que Bauman dijo es la sociedad líquida, que va encontrando día a día su lugar donde perfilarse, donde fluir, y a medida que va encontrando determinados obstáculos a su rumbo lo cambia. Y si tiene que cambiar a 90 grados, cambia a 90 grados, y si tiene que cambiar a más de 90 grados también lo cambia. Por eso es que es tan volátil que se ha dado en reflejarse electoralmente. Bueno, en el caso de Chubut es espantoso que la tercera fuerza política sea el voto en blanco. En el caso a nivel nacional la dispersión es tremenda, no existe hoy en la actualidad un líder con capacidad de mostrar un alto porcentaje comparativo con el resto. Empiezan a disputarse los sellos de los viejos y los mitos de los viejos partidos, y como decía Moria Kazan, de los famosos se quieren colgar, de las tetas de los famosos se quieren colgar todos. Es decir, cuando uno ve de que se busca referencias en la farándula o en las descalificaciones, quien hace denuncias más explosivas y más irresponsables también en cierta manera, o determinados comportamientos que están totalmente reñidos con la práctica de un senador de los viejos tiempos o con un diputado nacional de los viejos tiempos, ni que hablar de un presidente o de un gobernador. Pero hoy están todos a un mismo nivel y han nivelado para abajo, no para arriba. El tema es, para no desenfocarnos en el foco group, hacia dónde la comunicación eficaz puede modificar las mezclas promocionales sobre la curva de adopción en un mercado electoral. Y de eso se trata. Nosotros, para que tengan idea, se focaliza en términos de mucho margen de error, porque estamos hablando de 2.500, una base de seguidores politizados que tienen su idea preformada y que están opinando en un 50% desde una localidad hacia el resto de las localidades, hacia el resto de la provincia, pero a los efectos de la visibilidad es muy importante porque es muy difícil introducir un candidato en términos de política a nivel provincial. Ustedes habrán escuchado 20.000 veces que aquel que quiera ser diputado tiene que empezar a caminar la provincia 3-4 años antes y hacerse conocer. Los medios de difusión, el Facebook, las redes sociales han popularizado y en alguna medida han ayudado a que uno conozca quién es Gustavo Fita, por decir, o quién es Bulín Fernández en la cordillera,
bueno, con más razón aquellos que están en alguna función como los diputados. Y van a ver que la lógica del focus group no escapó a esta cuestión, ¿no? Los que van llegando, los que van pasando el tamiz y van quedando en las semifinales, y la mayoría son o diputados o son ex intendentes o son empresarios, como en el caso de Aidar, que bueno, por varias, no solo por una sola cuestión empresarial es conocido, sino también por la visión deportiva en el automovilismo, por la cuestión cultural que desarrolla a través de sus multimedios, en fin, hay una serie de cuestiones que no es el momento de ponerlas en el tapete ahora, ni tampoco es cuestión de Aviva Giles, ¿no? Pero esto funciona, el focus group, sobre la visibilidad con posibilidades de comunicación en el futuro posicionamiento de un precandidato que tiene que ir a las PASO y pasar por las PASO exitosamente siempre. Nosotros arrancamos con personas que ni siquiera se habían lanzado en los medios tradicionales, y hoy tenemos a menos de 45 días, 50 días del trabajo de un equipo de 4, community manager y social media, datos que son verdaderamente significativos y dignos de ser interpretados y estudiados, ¿no? Y les decía que los pasos son lo mismo que para instalar una marca de producto en las empresas, y se refieren al mundo de la política, porque hoy la política ha bajado un escalón y se ha situado en la venta, en la compra-venta de candidaturas, más que en lo que se hacía antes, apoyarse en una sólida interpretación de una doctrina política. Un candidato como Luder escribía 2 libros antes de lanzar su candidatura a la presidencia de la Nación, explicando detalladamente en más de 400 páginas qué es lo que pensaba hacer si la gente se decidía por él. Lo han hecho inclusive economistas, futuros ministros de Economía, sino que la economía siempre es un factor relevante a la hora de las cuestiones electorales. Y para eso tenemos que entender cuál es la curva de adopción que tiene la sociedad o el mercado, como quieran llamarlo, electoral, con respecto a un precandidato. Y es ideal hacerlo en una elección de medio término, que solamente se eligen diputados nacionales y no ejecutivos, porque juegan otros factores y valores psicológicos a la hora de elegir un candidato a intendente o un candidato a gobernador, que desvirtúan y complejizan mucho más que la gente realmente diga, o sacarle a la gente lo que realmente está pensando. Hay muchos que, por una cuestión que para algunos les parecerá ridícula, pero decir no, porque si gana fulano a gobernador, yo que conozco a Mengano, que es amigo de fulano, me va a poder conseguir un trabajo para el pibe, por decirles un dato. Y todo eso ya es un harto fundamento para dirigir y focalizar un voto en un candidato. O sea que todo lo demás, todo lo que se pueda decir, todo lo que pueda argumentar en un discurso, el resto de los candidatos no le va a servir para nada, porque esa persona va a votar en consecuencia de su necesidad prioritaria. Y los focus group en la curva de adopción trabajan sobre 5 categorías, que son la primera categoría, la que estamos trabajando, que son los innovadores, los que se animan a innovar en materia política. Después vienen los primeros adoptantes, después viene una primera mayoría, después la influencia pasa a una segunda mayoría que ya es más amplia, y finalmente quedan los rezagados o los no adoptantes, los que se determinan a última hora, pero eso ya es un mínimo. Y esto va en el tiempo. O sea, si lo tuviéramos que hacer en un gráfico, sería hacia arriba la cantidad y a lo largo, a lo ancho, sería dibujado el factor tiempo. ¿Cuánto lleva en cuestiones de tiempo? En estos casos, llegar a los rezagados o a los no adoptantes por un candidato firme, que ya vayan con la intención a votarlo, va a llegar hasta las últimas semanas
de las elecciones obligatorias. Y la técnica, que es la misma que se utiliza para el benchmarking de los negocios, de las empresas, está definiendo que este grupo que estamos trabajando, que estamos investigando en los grupos de trabajo, nosotros evaluando los ratios, no es más de un 3 a un 5% del mercado electoral. Pero son importantes, porque son después los que se vuelven en influenciadores especializados en el tema. Y para una futura propaganda política, tener estos referentes que suelen tener muchos seguidores es altamente importante. Una vez que pasa este filtro en los focus group y que se consigue una base estable, que fíjense que estamos hablando de un piso. ¿Por qué hablamos de un piso? Porque un 8%, un 9%, un 7% conseguido en estas etapas es altamente positivo, sumamente positivo, porque es cuando todavía no se ajustó ningún discurso, ninguna promoción ni propaganda, ninguna cuestión seria y relevante en la instalación de un candidato. Y cuando llegamos a los primeros adoptantes, a los que se dejan influenciar más, por decirlo en algún momento, ya ahí estamos hablando de un 10, un 15% de la sociedad electoral. Y esto, Facebook tiene más o menos 39.800 conexiones entre dedos, pero tiene una cifra muy significativa y activa y participativa en toda la provincia. Por eso es importante trabajar las redes sociales, además de los medios tradicionales, que cada uno tiene su color político, su palo político y su editorialista en función de eso. Cuando terminemos con los primeros adoptantes, que son la segunda calidad de influenciadores políticos, los que trabajan sobre los grupos de amigos, sobre los grupos de compañeros de trabajo, sobre los grupos de conocidos, los que van a reuniones, los que dan opiniones y toman partido. Después viene entonces la primera mayoría, que es la que se matan todos por tenerla, la primera mayoría, que ya es un 34, un 35% de los votos. Y ahí este grupo, si lo tomamos como un sector, está formado por individuos de un estatus social superior al promedio, que generalmente no contemplan la posibilidad de aceptar una innovación porque sí nada más, sino hasta que muchos de los primeros adoptantes ya la experimentaron, la analizaron y la están transmitiendo como válida. Este grupo, que es un grupo que en cierta manera es conservador, o sea que puede no estar de acuerdo ni con el gobernador, ni con el intendente, ni con el presidente del país, pero que más o menos se acomodó a lo que está pasando y es más conservador que innovador. Y es fundamental, y es un 35%. O sea, es casi, se podría llamar, definitorio en una pelea electoral. Por eso es importante el trabajo del focus group, y no para desestimar, porque no es, y como está demostrado, no es una encuesta directa, sino es sacarle al pensamiento lateral de las personas de forma indirecta, si está conforme con fulano, como vio, escuchar, analizar los comentarios que ha hecho de pasadita nomás en las redes sociales, qué lo enojó, qué no lo enojó. Sirve también como dato todos aquellos que tienen gran cantidad de seguidores y que de las pocas casas que se dieron, 30, 40 casas que se dieron, le tocó una casa. Y ellos dijeron, bueno, acá tenemos un gobernador que da respuesta, acá tenemos esto, acá tenemos lo otro, acá tenemos lo otro, aun cuando esa casa había sido construida 80% por el gobierno anterior, pero le tocó entregarla a la Neve. Y la opinión, la Neve me dio la casa. Y eso es una realidad. Nadie va a decir, voy a votar a Uzi porque él fue el que empezó la casa. No, voy a votar a la Neve porque me dio la casa. Es cortito, psicológicamente comprobable en todos los grupos de focalización. Y lo que no es menor es la segunda mayoría, que es el otro 34%. Pero esa segunda mayoría del otro 34% es una mayoría que hoy se puede tipificar bien como que son renegados contra todo. Son renegados contra las cosas que pasan, renegados o contra la inseguridad, o renegados contra la mugre que hay en la ciudad, o renegados por la falta
real de respuestas en la cantidad y necesidad cuantitativa de viviendas sociales que hay, que no se pueden dar, que cualquiera desde el sentido común dice, bueno, no se pueden entregar 3.700 casas por año entre ellos, pero a la gente le importa un carajo eso. Esa gente está renegada con ese tema y esa gente va a adoptar una elección por el mal menor. Bueno, este no me va a dar una casa, pero este me puede dar tal otra satisfacción. Y se va a dejar, también está expuesta a los grandes temas. Si es una persona que está siendo afectada por las lagunas encadenadas, y bueno, ese voto, lo más probable es que se dispare en contra del que hoy tiene la responsabilidad de haber solucionado el problema y no se lo está solucionando. Este grupo también integra, que es un grupo también grande, del 34-35%, la segunda mayoría, integra a aquellos que son revanchistas, aquellos que dicen, Máximo no me dio nada, no lo voy a votar Máximo, no le voy a dar ninguna posibilidad, aunque Máximo no esté siendo candidato a la intendencia, sino al Congreso de la Nación, no importa. Es una cuestión de revanchismo que está por encima de todo razonamiento práctico, inteligente y sensato. Así que tenemos estas categorías que nos dejan como rémora los morosos o no adoptantes, que son del 5 al 16%, y atento porque ustedes vieron que el Focus Group, nosotros estamos midiendo también el voto en blanco, el potencial de voto en blanco sobre los candidatos que estamos mostrando. Ahora, el no me gusta ninguno, y es un porcentaje interesante, casi un 14% está en esta franja. Si tuviéramos que cerrar este pequeño podcast, que más o menos ya les explica a qué segmento se refieren los focus group, y que no es una encuesta directa que elige por fulanita, menganito o sultanito, sino que se le hacen 3, 4, 5 preguntas y se le investiga el muro para ver qué es lo que realmente, que para nosotros no es difícil porque son todos seguidores, que los tenemos, una base de datos de casi 4.500 que nos hace 3, 4 años, sea por el tema de la cooperativa, sea por el tema de la política, sea por el tema de las ONGs, estamos en permanente contacto y recibiendo permanentemente comentarios indirectos acerca de la realidad, de lo que está pasando, de lo que escuchan en la radio, de lo que leen en los diarios, de lo que acontece, de lo que se promete, de lo que no se cumple. Y en esta franja, este pequeño paréntesis de análisis nos tiene que llevar a encontrar el potencial de posicionamiento que puede llegar a tener un candidato. En el caso que por tendencia, y seguramente cuando cierre entre unas horas no se va a revertir, el empresario Jorge Vidal va al tope, no por mucha diferencia, por décima, están todos en los 8 y 9%, casi parejos, pero a su favor, ¿qué tiene? Y tiene que es dueño o propietario de un multimedio, que tiene un diario, que tiene el canal de cable, que tenía un noticiero, pero en este momento no lo tiene por problemas gremiales, y que tiene una radio FM, y que tiene, digamos, una serie de influentes que lo siguen y lo apoyan desde las redes sociales también. Y eso se ha visto potenciando esa candidatura, pese a que no era una persona que tenía un alto perfil político, sí protagonista de muchas cuestiones colaterales con la política, pero no directamente de candidato, no había sido un candidato de 3, 4 veces que va armando su carrera política en eso. Y aparecen en esta escena personas como el jefe de la bancada de Frente para la Victoria, de Comodoro, que sin haber sido una persona muy conocida por lo que ha hecho en el Valle, sin embargo es muy conocida por la forma en que maneja el bloque, en que discute las cuestiones, por las declaraciones que hace, y esa persona seria, responsable, político, esa formación mental que en la zona le dio la suficiente cantidad de ratios como para estar en los puestos de discusión, pese a no ser del territorio. Y les recuerdo que el 58-59% de los encuestados, lógicamente, son de Trelew, Rawson y Gaiman, y Comodoro tiene apenas un 16-17%, un 8%
la comarca andina. Muy bien lo han peleado, entonces, en este caso, muy bien Chechu Otarola, la diputada de la comarca, y en este caso Turiñán, que realmente es meritorio haber alcanzado ese grado de visibilidad que le da potencial si el día de mañana el partido o una serie de agrupaciones decide integrarlo en una plataforma, posicionarlo rápidamente con grandes posibilidades en una fórmula, en un binomio electoral para el 2017. Bueno, no vamos a hacer más largo el podcast para no dormirnos, pero más o menos le quería sembratear porque para terminar, ¿qué es una encuesta? ¿Quién le preguntaba? ¿Viste? No, esto se trabaja a los pocos, uno no trabaja así. Primero, no es una cuenta directa, sino que es un grupo de 4 personas, digamos, que trabajan el tema, más los coordinadores, que somos 2 o 3, más eventualmente 2 o 3 invitados especiales que ayudan con datos al análisis y que traen inclusive datos investigados en el Google acerca de las cuestiones, lo que puede restar, lo que puede sumar, lo que nos puede beneficiar más, las potenciales de acercamiento y de alianza que tiene y las barreras que son infranqueables entre unos y otros, como para pensar, aun cuando en la política del arte es lo posible, de que pueden llegar a ser una alianza fulanito con menganito. Y todo esto lo tenemos que meter en el caos de confusión que tiene todo el mercado electoral hoy de la provincia, hoy por hoy, en tanto y en cuanto las garrochadas, todo lo que es de público conocimiento y no vale la pena enumerar, pero hoy nadie sabe exactamente quién, todos saben de dónde vinieron o para qué usaron el PJ, pero ya nadie sabe quién sigue, quién está y quién no va a estar en el PJ. Entonces, a partir de eso, un trabajo inteligente, sensato, de perfil bajo de la nueva conducción va dejando que drene ese flujo de la sociedad líquida por los canales que están habituales de acuerdo a la estructura territorial que hay y se va a ir apuntalando. El dato curioso, para cerrar ya el podcast y no hacerlo más largo, es el papel inteligente y protagónico que están tomando por cuestiones de género las mujeres en este caso. Y no es tanto por cuestiones de género, sino por cuestiones de visión holística que tienen y de sentido común y de coraje también, para decir de frente, y esa sinceridad y esa, digamos, puesta firme y correcta que están teniendo algunas legisladoras, las está llevando a ocupar en la mente, en las neuronas especulares de la sociedad, un lugar de privilegio. Esperemos tener más novedades para el próximo podcast. Nos despedimos, quédense con la música de Radio Cámara hasta el sábado.